días, estimados amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy viernes 20 de mayo del 2022. Ya entramos el lunes a la última semana del quinto mes y vamos a cumplir, entonces entraremos al primer semestre del año, medio año, y ya usted sabe que de ahí para allá eso es charamicos en la Churchill y fiesta que el sol cambia, ¿verdad? Bueno, mientras tanto, ahora es que todavía estamos en primavera, y aunque pareciese que estuviéramos en en infierno, por el calorazo que ya está haciendo, todavía estamos en primavera, no ha entrado el verano, señores. Estamos en el mes de mayo, que es un mes habitualmente de lluvias. Llovió en las primeras semanas y ahora nos está agobiando el calor. Ya saben, además con los intensos apagones que se han estado experimentando en todo el país. Hay informaciones de diversos funcionarios del Estado, del gobierno dominicano, que vamos a compartir con ustedes, y sobre ese particular, y adicionalmente a eso, tenemos obviamente que referirnos a nuestro comentario en el día de ayer relativo al desastre que organizaron las turbas de haitianos en la ciudad Juan Bosch. Y decíamos ayer, estando en el programa, que en esos precisos momentos debía estar, lo que tenía era que estar militarizada esa zona, pero no en el día de ayer. Debió haber estado a las 3 de la tarde, yo decía ayer en este programa, tan pronto ocurrió esa situación, que debieron llamar inmediatamente a la base aérea y mandar un contingente de militares, mientras llegaban los otros de refuerzo o qué sé yo, lo que hubiese sido. A inmediato, in situ, no al otro día, que yo decía, debiera estar militarizado, y bueno, al menos así se hizo. Ayer, pues temprano, mientras hacíamos el programa, y la prensa recoge, las autoridades, ante el desafío flagrante y el escarnio en que fue sometida la autoridad dominicana, adicionalmente al escándalo que se generó, primeras planas en los periódicos, la gente escandalizada, que es bueno que pasen, yo me alegro que pase, porque decía el director de Migración que los haitianos continúan, o sea, que lo vienen haciendo, que no es la primera vez, lo resaltaba y advertía, yo decía, ¿advertía a quién? ¿A quién le está advirtiendo? ¿A esos salvajes? No, esa gente turba que funcionan. Si está advirtiéndole a alguien es a nosotros. ¿A quién más? Porque esa gente ni lee los periódicos, ni ven la prensa, ni nada. ¿A ellos qué les importa a ellos? Ellos creen que esto es de ellos y ya, como se le ha dejado, a quien le dan un dedo se cogen la mano, y nosotros no podemos darle ni un solo dedo. Usted lo que no es suyo no lo da. Y esta nación no es de nadie, esta nación es de todos, pero de todos los dominicanos. Por consiguiente, nadie, pero absolutamente nadie, no importa el apellido que tenga, no importa el abolenco que tenga, no importa cómo se llame, no importa la nublazón mental, la ideología con la que le hayan inoculado por allá por París, Sorbona 3 o lo que fuese, no. No importa lo que diga Lenin, lo que diga Marx, que proletario de todos los países, que la solidaridad pa' la porra con su bobería. Los dominicanos somos dominicanos y esta es nuestra tierra, nuestro terruño, y tenemos que defenderlo. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho de otorgar ni un ápice así de nuestros derechos, no solo de territorio, ¿no? Y entonces resulta que esta gente, como ven, aquí el que le dan que no coja, estos no hacen nada, le llenamos el país. Nos necesitan, necesitamos mano de obra y una ley que 80-20 no se puede cumplir, nadie la ejecuta, nadie la enfuerza, nadie la aplica, y ahí están las consecuencias y las veremos peores aún. Créame, ayer les decía, googlee y busque lo que es Ruanda, busque lo que es los Balcanes, busque lo que es Montenegro, Serbia, Bosnia, Herzegovina, busque lo que pasó allá en esa época, en la ex Yugoslavia.
En cierto modo, eso que está pasando en Ucrania viene de la política que aplicó Stalin, de desplazar nacionalidades y etnias, que habían unas 104 allá en la Rusia cuando se creó en el 1922, por ahí, cuando se armó todo aquel paquete, y se sacaban del Cáucaso y se mandaban para la Siberia, para los Urales, para desbaratar todas las estructuras, pero ¿qué va? No se puede. Y eso que sucedió en Georgia, en Chechenia, en Grozny. Aquí lo que dicen los rusos que tienen esa zona, que son rusos parlantes, y se agarran de ese tipo de cosas, pero todos esos asuntos vienen generados de por ahí. Entonces la comunidad internacional, que no entiende ni un carajo de que nosotros, de quien nosotros nos liberamos, no fue de España, eso fue la Gran Colombia, eso fue Martí, San Martín, Bolívar, todos esos héroes de Sudamérica. No, nosotros fue de Haití. La independencia de la República Dominicana fue de Haití, que nos tuvieron subyugados por 22 años, que nos quisieron imponer su idioma y su salvajismo y su cultura y cerraron las universidades y nos tenían todo. Y todo lo que nosotros sabemos, el degüello de Moca, todas las luchas, todas las batallas. Entonces, esa gente por ahí que nos ven y dicen, no, esos son iguales. Ve, dile a un chino coreano o ve, dile a un japonés chino, ve, esos son iguales. O a un iraní, dile paquistano o iraquí, y ellos son iguales. Entonces, es bueno que pasen esas cosas. Yo sí me alegro para ver si vamos quitándonos la careta, porque estamos como el cuento del maco. Ustedes saben el cuentito del maco, que si a un maco tú lo tiras a un agua caliente, brinca y se escapa, ¿verdad? Pero si tú al maco lo entras y le prende a fuego lento el agua y empieza a calentarse, él se va acomodando y cuando viene a ver unas ancas de ranas, de esas que te venden en esos restaurantes chinos, ancas de ranas ahí tienes. Entonces, así nos está pasando a nosotros con el caso haitiano. Nos estamos acostumbrando, estamos, como dicen en la calle, cundidos de haitianos. Barrios, hemos visto noticias que hacen reportajes especiales en la prensa, cómo ocupan lugar y cómo se meten en las casas abandonadas. Y yo digo, aquí tiene que haber una institución, un instituto que se encargue de ese tema, fundamentalmente, porque ese es el problema nacional, problema en mayúscula. El problema. Tenemos muchos problemas, pero ese es el problema. No podemos hablar de desarrollo, no podemos hablar de progreso, cargando con 10 millones de haitianos. No, entonces, qué bueno que pasen ese tipo de cosas, a ver si se nos quita la venda. El presidente da su discurso en la ONU, lo apoyamos, lo aplaudimos, decimos tenemos que hacer eso y cerrarnos más para que la comunidad internacional vaya en auxilio de Haití y se hagan elecciones, se haga lo que se tenga que hacer y se tome control de ese país. Una fuerza multinacional de las Naciones Unidas, porque esa es una nación totalmente en desbarajuste, eso es fallida, ese es de todo lo que usted quiera. Entonces estamos generando un monstruo en el Caribe. Entonces, viene y sucede que ya eso venía ocurriendo, las autoridades saben la situación, a que no han ido a recoger las mujeres que están pidiendo en las calles. Bueno, pero al menos estuvieron ayer allá. Ok, fue un contingente, lo que debió haberse hecho desde el principio. E ir allá en Bávaro, en Friusa. Me dicen que entre los rebuses que se arman entre rusos, que viven muchos rusos en Bávaro, y de que los haitianos, por la ocupación de los lugares, donde quiera que ellos vean un espacio, van y se meten. Si no los paran, entonces tiene que haber alguien aquí que se ocupe de eso. Óiganme, que se ocupe de eso. Los campos están llenos de haitianos que trabajan la tierra. En Miami, en la Florida, en Estados Unidos, vienen, en Canadá permiten que lleguen, están en las plantaciones y los devuelven como decía así aquí cuando los cañeros, los colonos, cuando el azúcar. Entonces aquí tenemos que empezar a organizar esta situación y me alegro que eso haya sucedido porque al menos, aunque como siempre aquí no se le da seguimiento a nada,
Escobita Nueva barre bien, el presidente dio su discurso, ordenó, dijo que no se iban a atender a las embarazadas, ¿verdad? Que las preñan allá y nos las mandan al otro día para acá y tenemos que atenderlas aquí porque son mujeres embarazadas. ¿Qué carajo es eso? Si es parturienta, va a dar a luz, si está en emergencia, ok, se atiende. Que no debiera haber estado aquí, porque si es irregular y es embarazada, que se vaya para su país, que vaya a la ONU y le fabrique hospital y allá y le construya. Que paran como parían antes. Entonces, señalaba ayer la noticia de los otros días y las declaraciones del director del hospital José María Cabral Ibáez, que a los 3 días del discurso fuerte del presidente y la orden, ya las haitianas estaban como Pedro por su casa, como perro por su casa ahí en los hospitales. Llegaban de día sin problema. Mientras duró los 3 días de la orden, llegaban de madrugada, era que se aparecían y se desaparecieron de los sitios. Porque saben cómo gente. Entonces, ayer mandaron una contingente, dice la prensa, que capturan 385 haitianos revoltosos, que lo van a depurar. Oye, a depurarlo. Una gente que agredieron a la autoridad, que son sediciosos, que están en contra de una agresión a la autoridad, unos extranjeros, pero eso es casi como Rusia y Ucrania, lo único que de adentro. Póngalo en el contexto adecuado. Magnifíquelo y extrapólelo. Como dijo el ministro, el director de Migración, no es un simple carnecito. Esas cositas no son simples cositas. Magnifíquelo y extrapólelo y disemínelo en la geografía nacional para que usted vea con qué es lo que nos estamos jugando. Entonces, por eso digo, me alegro que sucedan esas cosas, porque al menos nos hacen despertar, porque estamos como el maco en el agua tibia, que va subiendo la temperatura. Y cuando querramos despertar, cuando querramos reaccionar, será tarde. Y las consecuencias serán funestas. Las consecuencias serán desastrosas, calamitosas, catastróficas. Usted véalo, vea lo que pasó allí, vea lo que pasó allá. Las historias son circulares. Entonces, hicieron el operativo, fueron y llenaron la ciudad, la zona a las 6 de la mañana, como que por ahí nada más en Ciudad Juan Bosch que hay haitianos irregulares y de todo. Aquí la inteligencia de las autoridades tiene todo donde están. Entonces hicieron eso porque, oye, la situación fue de primera plana en la prensa. No podían quedarse así. Entonces lo que estamos es reaccionando ante desmanes como esos, que me alegro que sucedan. A cada rato matan un militar en la frontera y le roban el arma. Entonces, y sabiéndolo, porque lo dijo el director, eso viene ocurriendo, no es la primera vez. O sea, que sabemos que viene ocurriendo, que no es la primera vez y manda 4 tipos a recoger los 3 haitianos, a hacer bulto. No, es una política sistemática, deliberada que tenemos que tener. Con una institución que se encargue, que agrupe, así como tenemos el COE para las emergencias, un instituto, es la idea que me llega. Los especialistas podrán elaborar mucho más ¿verdad? El espíritu de lo que estoy diciendo. Un instituto, y lo de instituto no es que van a estudiar nada, sino es como un instituto que se encargue, que aglutine las fuerzas, las partes de inteligencia, de aplicación de las leyes, de migración, de todo, para que se encarguen de ver ese tema de manera estratégica y táctica. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Qué están haciendo? ¿Qué no están haciendo? ¿Cómo es que están? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que...? Todo lo que implique, porque ese es el problema.
Ese es el problema. Entonces dice que esos ilegales se congregaron en una banda, eso dice el director de migración, lo mismo que repetimos ayer, que ellos sabían que pasaba eso, que estaba pasando, que no lo iban a tolerar, que advertía. Ve, tírate en Friusa, ¿por qué no te tiraste hoy en Friusa? Y lo pone a todo en fila, el que no tenga documento de cabeza para allá. Pero al menos, no es que le vamos a aplaudir por hacer su trabajo, no, deficiente por demás. Repito, deficiente, porque no debió, sabiendo lo que, como él lo dijo ayer, no es la primera vez que ocurre, no es, vienen, qué sé yo, ni me recuerdo ya la manera en que lo dijo, de hecho, sabiendo usted lo que hay ahí, cómo son un grupo, cómo va, manda 4 gente, tenía que haberse, cuando se vayan a hacer esos operativos, tiene que hacerse algo bien diseñado y bien planificado. Entonces, asimismo, me refería yo ayer al tema de la verja ciclónica que estamos construyendo en la frontera, que es el muro. Yo decía, yo hubiese preferido, ayer lo dije, ¿no?, que se hubiera contratado unas firmas que había, presumiblemente una licitación, se sabe quién es que está construyendo eso y lo que están poniendo son unas verjas ciclónicas, como las que hay en las escuelas. ¿Usted las ha visto, las verjas ciclónicas? Entonces yo hubiera preferido un muro inteligente, smart, con toda la tecnología disponible, con las experiencias de otras naciones, y decía Israel, que vi al embajador israelí en una entrevista dar declaraciones y que se estaba en eso. Entonces de ahí sale el presidente, va un día, un domingo, una parafernalia, se hace, todos aplaudimos, o al menos se está haciendo algo. Pero no es un muro, eso es lo que se está haciendo, una cerca, una verja, una malla ciclónica. Entonces ayer, en la entrevista que le hacían en el programa, en el almuerzo del Grupo Corripio al presidente Fernández, ahí que hay muchos pro haitianos, se le preguntaba que si usted está de acuerdo con el muro, y dijo, no solamente de acuerdo, es una necesidad. Porque esa gente son, ustedes saben, ahí son la sociedad civil y ese grupito. De lo de Juan Bolívar, aunque él esté por allá, por Madrid, recibiendo los beneficios de su gran trabajo y gran esfuerzo. Dice el presidente Fernández ese día, para que ustedes vean, y yo ayer lo mencionaba aquí, dice, en nuestro caso está la idea de la construcción del muro. Unos años atrás, alguna gente no veía eso con simpatía, y los prohaitianos todavía no lo ven con simpatía. No se pueden crear muros, no se pueden, lo que hay que hacer es puente, váyase puente usted en su casa y llévese haitiano. Porque hay gente que para hablando tripegüiro y hablando basura sin saber la realidad de lo que se está viviendo. Años atrás alguna gente no veía eso con simpatía porque recuerdan el muro que hay entre Palestina e Israel y no les gustaba. Pues a mí me gusta. A mí me gusta. Y hoy en día es una necesidad. El expresidente señaló que esta división fronteriza debe estar caracterizada por contar con mecanismos tecnológicos, exactamente. No una verja ciclónica ahí con 3 bloquecitos, una zapatilla, una zapata, qué sé yo qué se llama, una zapata y una verjita ciclónica. Eso no es un muro, es una vez. Como yo relajaba cuando Trump habló del muro allá, que lo iban, porque él decía que eso lo iban a pagar los mexicanos, y yo se está volviendo loco ese señor, al contrario. ¿De dónde lo iban a pagar los mexicanos? Tuvo él que construir lo que construyó, y yo preguntaba que si sería una cerca lo que iba a ser, o un muro. Pues si lo van a pagar, entonces que haya sensores, yo decía, sensores de movimiento, que tenga electricidad, que tenga luces para que se prendan cuando haya un movimiento, aunque sea un chivo que pase por ahí. Que tenga vigilancia concéntrica, que tenga diferentes layers. Hay muchísima tecnología y hay muchísima experiencia. Por eso decía, aunque dice el presidente que eso recordaba Palestina e Israel, pues yo estoy de acuerdo que sea así mismo y que como lo hicieron los israelíes. En las zonas críticas, porque no hay que hacerlo en toda la longitud de la frontera, pero decía una vez alguien, un especialista, creo que era de los mismos haitianos, que habían como 80 puntos, donde los haitianos entran como Pedro por su casa.
Entonces, en esas áreas, en esos lugares donde se tiene que hacer ese trabajo. Los sitios que son totalmente agrestes, en donde no, ahí se hace otro tipo de vigilancia. Ya se disponen de drones, ya disponemos de energía renovable para cargar, para disponer de electricidad. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Entonces, el presidente Fernández apoya, lo único que estaba diciendo, que se haga un muro más efectivo, más eficaz. No eso que se está construyendo ahí, sino algo más inteligente, que nos permita realmente dotar a nuestras autoridades de un control, porque lo que se está necesitando de aquel lado, él dice que se requiere el establecimiento de autoridad, porque ahí lo que hay son bandas, y tiene que haber unas elecciones, que tiene que entrar la ONU, la OEA, quien tenga que ir, que tengan unas autoridades que controlen a su gente ahí, porque si no, nosotros la seguiremos pasando peor. Y tenemos nosotros que defender nuestro territorio. No hay dudas al respecto. Y entonces, bueno, qué bueno que sucedió. Y esas declaraciones del presidente Fernández habían sucedido antes de que ocurriera lo de la ciudad Juan Bosch. Fue antes. Porque ese es un tema que ha venido, ¿no? El presidente fue, lo apoyamos, todo el mundo lo ha apoyado, aún sea la verjita ciclónica. Y aún sea en las áreas donde están las aduanas, que se han hecho unos ciertos muros de algún modo, lo que eso es que hay que expandirlo y que sea realmente un mecanismo. Es como el cuento que les he hecho del ladrón que va y ve dos carros iguales, dos vehículos aparcados igualitos. Uno tiene el bastón, el otro no tiene el bastón. El ladrón se lleva el del bastón en 10 minutos. Y se lleva el que no tiene bastón en 2 minutos. El ladrón no va a ponerse a perder 10 minutos llevándose el del bastón, pero él se lo lleva como le dé. Usted le pone vaina que le tranque, la palanca lo cambie, usted le hace todo. Como quieran los ladrones se lo llevan. Pero bueno, entonces él no se va a ir a dedicar al de 10 minutos, sino que se lleve el de 2, el que es más fácil. Igual pasa con esta gente. Si usted se la pone difícil, si usted agarra y pasa una ley marcial, que a los militares, el que se le encuentre haciendo tráfico de personas que dejan cruzar en los puestos, por ejemplo, los guagüeros, a los guagüeros y a esas le pone inteligencia y los somete a la justicia y les incautan los vehículos y hace que las compañías de esas que transportan, Caribe Tour y las que sean, y Tenguerengue y todas las que sean, no importa, paguen las consecuencias de no tener gente y que entonces tengan ellos mismos que supervisar a sus choferes. Y que meten haitianos y los van pasando, entonces por ahí andan después los otros que son los motoristas ahí en la línea, que meten para allí para allá, usted le agarra y lo penaliza de manera fuerte, que salga más cara la sal que el chivo, y usted verá cómo vamos a empezar a ponerle control a esto. Y a los militares una corte marcial. Y darle condiciones también, claro, por supuesto. Por supuesto. Entonces, es todo un paquete. Entonces, tiene que haber alguien que se encargue de eso. No dejarle a los prohaitianos como ahí que está, que el Instituto de Migración, que ya ustedes saben, y el otro queriendo de unos carnecitos. Ah, que lo dice la ley. Aunque lo diga la ley, borren esa ley, que ustedes no quieren cambiar la Constitución. Y no se apruebe el Código Penal. Vamos a cambiar. Si eso lo dijo una ley, borre eso de ahí. Vamos a hacer leyes que realmente nos protejan, como se hizo con la Constitución del 10, que fue la que estableció el jus sanguinis, porque como estaba anteriormente, por eso es que andan por ahí los líos, y la ley de regularización que pasaron Danilo y Montalvo, la 169-14, para regularizar, nacionalizar, dominicanizar a la cañona, un paquete de haitianos que no eran dominicanos, para darle documentos, porque ellos están en su cosa, y su plan, eso es vendían el alma al diablo que hubiera, con tal de mantenerse ahí en el poder. Y aliarse con los veedores, ¿se acuerdan cómo los tenían? A todo eso de la sociedad civil, que hoy están en el gobierno. Los subieron al gobierno de Danilo como veedores en los primeros 4 años. Cuando se dieron cuenta, ya Danilo le había robado las 4 bases. Tuvieron que cargar sus carabinas de nuevo para entonces hacer las marchas verdes y empezar en el 20. Y luego pudimos sacar a esos maleantes de Palacio. Pero así fue. Le estoy haciendo un recuento histórico porque aquí se nos olvidan las cosas.
y cogemos el rábano por las hojas. No, aquí hay mucha gente que tiene sus culpas y sus tareas fundamentales. Esas ONG la pagan con cuarto de afuera. Dinero que viene con los fines de eso, de que hagan ese trabajo, de socavar la nacionalidad dominicana, de socavar la institucionalidad de la República Dominicana. Porque nosotros tenemos que cargar con esa gente. Y que los hermanos no son hermanos de nosotros, son vecinos de nosotros. ¿Usted es hermano del que vive al lado de su casa? ¿Desde cuándo usted es hermano del que vive al lado de su casa? Dígame a ver. No, entonces esos son vecinos. Vecinos que nos paran tirando basura para acá y cosas. Entonces tenemos que ponerlo en cintura. Bien, señores. Al menos vamos a aplaudir que fueron las autoridades, porque se hubieran podido haber quedado también sin hacer nada. Pero vamos a reconocer que por lo menos fueron. Y no es asunto de que fueran en una vez, que esto no es un evento. Lo he dicho, no es asunto de una vez. Esto es un proceso permanente, continuo, sistemático. Esto no es de que arrancar, esto es un maratón eterno. Esto es el movimiento perpetuo. Esa es una lucha diaria. Ellos queriendo meterse para acá y nosotros teniendo que devolverlo para allá. Estemos claros en eso. Estemos convencidos y claros en eso. Y nuestra tarea es hacer justamente lo que tenemos que hacer para defender nuestra nacionalidad, la dominicanidad, nuestra nación, que es nuestra. Y que nadie tiene derecho a venir a trazarnos reglas de ninguna índole, de ningún tipo. Y el que lo permita, el que lo consienta, es un traidor a la patria. Simple, sencillo, en blanco y negro, como tienen que decirse las cosas. Usted elige de qué lado se pone, si de aquel o de este. Y usted se pone del lado que guste y le pone toda la guirnalda que guste. Lo escribe como le dé la gana, nos presentan su progres, su bobería, todo lo que usted quiera, lo puede justificar como quiera. Pero es un asunto de definirse de qué lado usted está, del lado de la dominicanidad o del lado de los prohaitianos. Disfrazado, maquillado, vendido, como usted lo quiera vender, pero es así. O es blanco o es negro. Aquí no hay colores difusos, ni grises, ni nada. Usted o asume la defensa de la nación o está en contra de la nación. Punto. Así es la cosa. Señores, sabemos lo del COVID, que hay un repunte. El presidente habló de que no se iba a tomar ningún tipo de medida restrictiva. Entiendo que el presidente se refiere, ¿verdad?, a volver a cerrar el país, esas toques de queda y ese tipo de cosas, que cada cual, en función de su realidad, pues trate de protegerse. Yo lo veo bien, en cierto modo, pero que hay cosas también que restrictivas, si le pudiéramos llamar restrictivas, normativas, regulatorias, que se pudieran establecer. La de los bares, restaurantes, la de los lugares, de pedir la tarjeta de vacunación. Yo creo que se pueden hacer cosas todavía. Explicar el por qué hay que ponerse la siguiente dosis, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pero ya más o menos en algún otro momento podríamos entrar en más detalles. Al menos, por lo menos se está consciente de que eso está allá afuera. En Nueva York se está pidiendo en los lugares cerrados que se empiece a usar mascarilla. En Filadelfia se hizo. En Shanghái, la política de cero COVID en China es un problema grandísimo. Ellos están tratando de controlar eso. Por un lado cierran, por el otro le aparecen. Es complicada la situación. Entonces, aquí nosotros en República Dominicana no tenemos un gran problema. No tenemos, ni siquiera pudiéramos decir que todavía, ahora mismo no es ni siquiera un problema. Por eso el presidente hacía estas declaraciones. Sin embargo, hay una cierta contradicción en las informaciones que están supliendo el Sistema Nacional de Salud y los boletines de salud pública, que somos lo que siempre hemos manejado acá y todo el mundo, que tenemos boletín 340, vamos casi por el 800. Tenemos la positividad tantos en el día de hoy, que se hicieron tantas muestras, positividad tanto, eso es lo que, ¿verdad?, la costumbre. Bueno, el problema es que según el SENASA, al 19 de mayo teníamos 20 personas en cuidados intensivos, según
Sí, SENASA, esos, Servicio Nacional de Salud, SENASA. Ajá. Tenemos 20 personas en cuidado intensivo y según el Ministerio de Salud Pública, en sus boletines, nada más hay uno. También dice que tenemos 99 camas con pacientes, según SENASA, mientras que el boletín de salud pública dice que son 31. O sea, la diferencia es de un 30% de lo que dice SENASA, 90 contra 30. Entonces, 20 personas en cuidados intensivos y dice el boletín 791 del Ministerio de Salud Pública que solamente tenemos una persona. Ahí hay un problema porque realmente uno se mueve en función de las informaciones oficiales. Ambas son oficiales. Una más oficial que otra, ¿no? Dice el boletín epidemiológico que registraron 90 casos positivos de 2.439 muestras, que eso es lo que siempre se ha dado en las informaciones del Ministerio de Salud Pública. 90 casos, una positividad de 5,89, 6% prácticamente. No es bajita. Es bajita si la comparas con 30, porque todo es relativo. No es bajita porque el red flag, lo que levanta la banderita roja de alerta, es cuando sobrepasa el 2%. Entonces, realmente hay algo se está cociendo por debajo, por lo bajo. Y entonces lo único que podemos decir a los amigos, a sus familiares, a los que ven este programa es que vamos a ser cautos, vamos a tratar de por lo menos de si vamos al supermercado, andar con nuestra cosita aquí, si ves mucha gente, póntela, si andas en el pasillo no hay nadie. Me reía porque aquí hay gente también que se pasa. Veía unos indocumentados cruzando ahí en un río en Texas, no sé si era en Macula, no sé si era el... ¿Qué río era? No sé. Y indocumentados que vienen del desierto de por ahí. Y lo veía con una mascarilla puesta, cruzando el río. Digo, no, pero por Dios. O sea, se dan cuenta que no hay criterio. Imagínense ustedes, una gente que anda en campo traviesa, un grupo, en fila india, vamos a decir, y que con mascarilla. Ve, no es acaso a nosotros nada más, es que hay que explicar las cosas, hay que educar a las personas para que sepan por qué. Claro, te metes al metro, está un grupo de gente alrededor, todo el mundo respirándose encima, unos encima de otro, saque su mascarilla y póngasela. Que el horno no está para galletitas. Señores, esto es Economía y Mercado, hoy viernes, hacemos una pausa, venimos en breve con más.